Sin duda. Y si el presidente de la República ya salió no solo a defender a Yasmín Esquivel, sino a justificarla, ¿no? Digamos, en este concierto de absurdos, ¿no? Llegó un momento en el presidente de la República dijo, bueno, pues si cometió una falta, un ilícito, un delito, pues es poca cosa, ¿no? Porque los conservadores han hecho cosas tan espantosas en este país que un plagio que... ¿Qué cosa es eso? Vaya, en un contexto así, ¿no? Donde el presidente de la República se dedica a tirarle línea a toda la administración pública en todas las mañaneras y con una defensa tan feroz que ha hecho el presidente de la República de Yasmín Esquivel, yo políticamente veo muy pocas probabilidades, por no decir que prácticamente ninguna, Adela, de que la SEP se tome en serio este cometido, haga un análisis jurídico sólido y tome una determinación objetiva e imparcial. Yo mucho me temo que aquí lo que tendrá o lo que terminará desgraciadamente prevaleciendo es más la lógica de la política que la lógica del derecho, ¿no? Oye, a ver, y el hecho de que la Corte no, porque además estamos hablando de una ministra, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de este país, ¿no? ¿Tendría que pronunciarse la Corte de alguna manera? ¿No sería pertinente? ¿Tú cómo lo ves, Javi? Mira, yo creo que aquí el problema de él es que estamos frente a un caso tan extraordinario. Sí, excepcional, que es obvio, la verdad, sí. Que pues no, o sea, no está contemplado expresamente en la normativa qué sucede si un ministro o ministra de la Corte pues de repente se descubre, ¿no?, que obtuvo fraudulentamente uno de los requisitos para ser designado como juez o jueza constitucional en nuestro país. La cuestión es muy clara, es decir, para ser ministra o ministro de la Corte se necesita tener ese título profesional de licenciada o licenciado en Derecho con una antigüedad por lo menos de 10 años. Hoy creo que, bueno, es evidente, ¿no?, que ese título fue obtenido de manera fraudulenta. Pero yo te diría, si pensamos en cuáles son las dos vías institucionales, ¿no?, que yo te diría que en términos constitucionales están explícitamente establecidas, Adela, sería por un lado la renuncia, es decir, la Constitución sí permite que haya renuncias, pero solo por causas graves y con la aprobación tanto del presidente como del Senado de la República. Tú te recordarás que hace algunos años renunció Eduardo Medina Mora sin dar ninguna explicación, ¿no? Digamos, esa fue una renuncia inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya olvídate de si las causas eran graves o no eran graves. Simple y sencillamente el ministro Medina Mora no dijo nada, ¿no? En su momento el presidente de la República dijo que lo andaba investigando la Fiscalía General. Después también supimos que el mismo día que renunció, la Unidad de Inteligencia Financiera había ordenado el congelamiento de sus cuentas. Y ese asunto yo creo que nos quedamos un poco como en el peor de los mundos posibles, ¿no? Porque por un lado creo que quedó la percepción, por lo menos en algún sector, de que sí había, ¿no?, digamos, materia para investigar al ministro Eduardo Medina Mora y que la renuncia terminó siendo como una suerte de pacto de impunidad. Y luego, por el otro lado, también hubo una interpretación, ¿no?, que lo que decía es que no había ningún tipo de ilícito que perseguir, pero que esa fue una presión indebida. Cualquiera de esos dos escenarios pues nos deja, no, déjame ponerlo así, en una situación muy lamentable, porque o eso fue un pacto de impunidad o esas fueron presiones indebidas desde el poder. Este caso creo que es muy diferente, es decir, aquí sí tenemos la certeza, ¿no?, de que la ministra cometió una falta gravísima que pone en tela de juicio pues no solo su desempeño como ministra de la Corte, sino todos los cargos previos que tuvo tanto en la Ciudad de México como en el Poder Judicial local. A mí me parece que esta es una causa claramente grave, pero para eso se necesitaría lo que tú dijiste, que es muy escaso en estos tiempos políticos, que es tener un poquito de dignidad, ¿no? Es decir, decir, hombre, me tengo que hacer un lado. El otro procedimiento yo te diría que, bueno, ese sí es, yo creo que imposible de pensar que sea viable en términos políticos, sería un juicio político, ¿no? Creo que también la Constitución contempla este mecanismo, pero tú imagínate nada más, para que un juicio político fuera procedente, ¿no?, lo que tendría que suceder es que se dé una mayoría de entrada en la Cámara de Diputados, que es la que funge como el órgano que realiza la acusación, y después necesitaríamos una mayoría calificada en el Senado, es decir, de 2/3 partes, ¿no? Yo francamente eso también lo veo muy complicado, y eso creo que a final de cuentas difícil, deja, ¿no? yo te diría, deja a la Corte en una posición muy complicada, porque como tal creo que no hay facultades explícitas para que la Corte tome cartas en el asunto, pero también lo que hay que reconocer y que es indiscutible es que cada día que permanezca Yasmín Esquivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eso no solo le va a pasar factura a ella en individual, como abogada, como ministra,
de la Suprema Corte de Justicia. Eso también le va a pasar factura a la institución. Creo que hay, de nueva cuenta, ¿no?, un contexto difícil donde de por sí ya se ha cuestionado muchísimo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en algunos asuntos parece que terminan cediendo ante las presiones políticas. Creo que Yasmín Esquivel es una ministra que se ha dedicado a votar sistemáticamente a favor del gobierno, aunque los argumentos jurídicos no estén de su lado. Entonces, si de por sí ya existían esos cuestionamientos sobre el perfil de Yasmín Esquivel, si de por sí fue muy cuestionada, ¿no?, su designación como ministra de la Corte, si de por sí se ha criticado, y con toda la razón, la manera en la cual ha desempeñado el cargo, pues ahora es todavía más grave, porque tenemos despachando, ¿no?, como jueza constitucional a una persona que obtuvo uno de los requisitos indispensables para estar ahí de manera fraudulenta, ¿no? Creo que eso pues hace que los costos vayan más allá de lo individual y se trasladen de nueva cuenta pues al plano institucional, y eso es una mala noticia para el Poder Judicial en México, ¿no, Adela? Sin duda, Javier. La verdad es que esto ha sido un asunto muy penoso, muy triste, ¿no? Y me parece que una falta de respeto absoluto al Poder Judicial y a la sociedad mexicana también, ¿no? Sin duda. Sí, porque a ver, mira, Adela, yo te diría, hay casos de plagio donde, caray, es discutible, ¿no? Y es más, yo te diría... Sí. Cuando se destapó el asunto de Enrique Peña Nieto, ¿no?, bueno, pues es claro, ¿no?, que había pedazos de esa tesis, había frases, había ideas que no estaban debidamente citadas, pero bueno, más o menos aparecían en las referencias. Eso, por supuesto, no lo justifica un solo segundo, pero sí te diría, pues ese caso de que hubo plagio, pero fue un plagio parcial, fueron fuentes que fueron indebidamente citadas, y en este tema de las faltas, déjame ponerlo así, Adela, pues es como una suerte de espectro, ¿no? Hay desde faltas relativamente pequeñas, ¿no?, que se te fue mal una referencia a las cosas. Sí, claro. Hombre, claro. Aquí no estamos hablando de eso, ¿no? O sea, es decir, cualquier persona, ¿no?, que ahorita se meta a la página de tesis de la UNAM y ponga el título de las dos tesis, que es prácticamente el mismo, ¿no? Y si abre la tesis de Yasmín Esquivel, ¿no?, pues prácticamente, y más allá de los agradecimientos, ¿no?, porque parece que lo único que no plagió fue los agradecimientos, ¿no?, pero prácticamente no hay una sola palabra que esté en la tesis de Yasmín Esquivel que no esté en la otra tesis. Sí, ¿no? Esto es de un descaro y un cinismo, ¿no? Yo un poco creo que, yo te lo digo, déjame, me pongo, ¿no?, la gorra de ciudadano, pues caray, ¿no? O sea, digamos, que la ministra Yasmín Esquivel diga, no, bueno, lo que pasa es que yo en realidad la tesis la empecé desde hace 2 años y luego de alguna manera terminó el borrador completo y la otra persona llegó, tuvo acceso a él y en 2 meses prácticamente le pudo copiar toda la tesis, le pudo meter trabajo de campo, todavía le dio tiempo, ¿no?, de meterle un capítulo final y en 3 meses ya se está titulando la UNAM. Caray, pues quien conozca esos procesos sabe que son largos, sabe que eso es absolutamente inverosímil. Y yo te diría, un poco creo que la sensación que deja es esa, ¿no? O sea, es decir, cómo desde el poder se utilizan todos los recursos, pues un poco para tratar de evadir una responsabilidad individual. Pues ahí vimos la resolución de este fiscal de la Ciudad de México, ahí vimos, ¿no? De nueva cuenta, ¿no?, esos testimonios notariados, ¿no? O sea, es decir, hubo toda una movilización de recursos para tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y yo creo que pues las personas y la ciudadanía, ¿no? Hombre, podremos desconocer muchísimas cosas que suceden en la esfera pública o en ciertos ámbitos, pero pues ciertamente yo creo que es una mala idea pensar que la ciudadanía es tonta, ¿no?, y que con este tipo de cuentos se le puede engañar a ver. Pues como dice el presidente, ¿no?, la gente no es tonta. Exactamente, o sea, es que ¿no? Y pues frente a la evidencia tan contundente, pues sí me parece, ¿no?, de nueva cuenta, ¿no?, que pues digo, que no nos quieran ver la cara de qué, ¿no? No es casualidad también, Adela, que ya prácticamente todo, o sea, y yo te lo diría, creo que Yasmín Esquivel se ha quedado sola, ¿no? O sea, es decir, pues sí, ya, ¿con qué autoridad puede seguir ahí, no? Sí, a ver, y te diría, y son datos objetivos, ¿no? En el momento que salió el escándalo de la tesis, obviamente se dio en una coyuntura política importantísima, que era la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Creo que muchos lo que esperábamos, ¿no?, pensando en un mínimo de responsabilidad, es que por lo menos en ese momento renunciara a presidir la Corte y retirara su candidatura. No lo hizo.
dijo lo que ya escuchamos, que básicamente esto es un complot de los conservadores y de los poderes fácticos para afectar. Bueno, se fue a la votación, Adela. Se quedó sola. En la primera ronda de votación tuvo 2 votos. Y en la segunda ronda de votación se quedó 1 voto. Se quedó sola. No ha habido prácticamente nadie que salga a respaldar a la ministra Esquivel, más allá de algunas personalidades que han firmado esas cartas que sube, bueno. A Twitter. Pero además solicitando que no politicen el asunto también, ¿no? Pero bueno. Cuando la que está politizando el asunto es ella, ¿no? Digamos, es decir, en vez de dar una explicación, ¿no?